Saludo a mis queridos varones y a través de ello a sus esposas, a sus hijos y nietos. El Señor les bendiga. Espero de que este tiempo que vamos a tener sea un tiempo de bendición. En el devocional anterior le mencionaba, ¿no es cierto?, de que Dios necesita hijos fieles, que Él necesita, ¿no es cierto?, probar nuestra fidelidad delante del Señor. Y encontramos en la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que Daniel mantuvo su fidelidad a Dios y llegó a ser echado al foso de los leones. Estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, su fidelidad hacia Dios los llevó a un horno de fuego y, y ellos mantuvieron su fe, no se desalentaron, sino que más bien vieron en este tiempo, en esa situación, ¿no es cierto?, cómo Dios pudo librarlos de aquella situación tan adversa. Y también, ¿no es cierto?, vemos acerca que de Jesús habla, ¿no es cierto?, a la iglesia de Esmirna, ¿no es cierto?, y les dice que tienen que quizás ser puestos a prueba, pero Él le dice ser fiel, sean fieles. Y hoy a la iglesia nuestra, a la iglesia de hoy también le dice que debemos mantener la fidelidad. Y así como Dios probó la fidelidad de aquellos varones, hoy también el Señor quiere que mantengamos esta fe puesta delante del Señor y permanezcamos en Él, en esa obediencia, en esa fidelidad para agradar a nuestro Dios. Y luego de la fidelidad, el Señor también quiere poner y va a probar nuestra obediencia delante del Señor. Y aquí comenzamos, ¿no es cierto?, a encontrar, ¿no es cierto?, muchos que a pesar de ser hombres de Dios, desobedecieron a la palabra del Señor, al mandato, a lo que el Señor les pidió, ¿no es cierto? Cuando Dios puso a Eva hacia Adán y a Eva, ¿no es cierto?, en el Edén, Él le dijo: aquí están en el huerto, van a comer de todo lo que hay en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Y también puso un árbol que le dijo: de este no comerás, porque el día que comieres morirás, que era el árbol del bien y del mal. Pero las decisiones que el hombre pueda tomar, ¿no es cierto?, siempre van a ser erróneas. El Señor nos habla, ¿no es cierto?, de que debemos de mantener no tan solo la fidelidad, sino que la obediencia a nuestro Dios. Y esta es una parte importantísima delante de la doctrina del Evangelio, la obediencia. Y eso, ¿no es cierto?, cada desobediencia que nosotros suframos o caigamos, ¿no es cierto?, en desobediencia, va a tener un, una consecuencia, ¿no es cierto? La consecuencia de Adán y Eva fueron que fueron sacados del Edén y Dios maldijo la tierra y aún más también le dijo a Adán: tú con el sudor de tu rostro vas a sustentar tu familia, y a Eva le dijo: y a ti parirás con dolor, ¿no es cierto? Fueron las consecuencias y fueron echados de la tierra, del Edén, donde ahí disfrutaban y vivían felices, no teniendo necesidad de nada. Pero la desobediencia tiene esa consecuencia. Abraham también fue un hombre que temeroso delante de Dios, pero también mantuvo, ¿no es cierto?, cierto rasgo de no desobediencia, sino que más bien este fue un hombre que también fue probado su obediencia, ¿no es cierto?, cuando Dios le dijo que a través de él iba a ser una gran nación y que iba a cubrir la tierra y que sería su descendencia incontable como la arena de la mar, ¿no es cierto? Y Abraham también escuchó a su esposa y la consecuencia fue que nació un hijo que no era del matrimonio y este Ismael, ¿no es cierto?, es hasta hoy, son enemigos del pueblo de Dios. Pero también Dios también probó la obediencia a Abraham, ¿no es cierto?, cuando después que hubo pecado a través de tener ese hijo que no correspondía, ¿no es cierto?, Sara dio a luz
un hijo que se llamó Isaac. Y luego de un tiempo, ¿no es cierto?, Dios se lo pidió en sacrificio y Abraham fue obediente y creyó a la promesa de Dios de que de su descendencia iba a haber una nación grande. Y lo llevó, ¿no es cierto?, y hizo el altar, pero Dios tenía preparado para esa obediencia un becerro del cual de ahí se hizo el sacrificio, ¿no es cierto? Moisés también fue probado en su obediencia, siendo un hombre considerado, ¿no es cierto?, el más manso de la tierra, pero también cayó en una desobediencia. Cuando salieron del pueblo de Egipto, ¿no es cierto?, Dios los llevó por el desierto y luego, ¿no es cierto?, llegó un tiempo donde el pueblo de Dios le pidió agua y Dios le habló a Moisés que le hablara a la roca. Pero lamentablemente Moisés golpeó la roca. Ciertamente esa desobediencia no le permitió entrar a la tierra prometida. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que nuestra desobediencia muchas veces trae consecuencias graves. Y Dios nos recalca en su palabra y nos dice, ¿no es cierto?, de que no todo aquel que diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por eso es tan importante, mis hermanos. Hoy quizás no se habla de la obediencia, no se habla de la fidelidad y todo el proceso del Evangelio, se habla de cosas que muchas veces como tratan la historia bíblica como una historia que se cuenta y que está ahí y la recordamos y no, pero la palabra de Dios tiene un sentido, tiene un significado, fue escrita para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron los antepasados. Y es por ello que es importante, ¿no es cierto?, que nosotros como hijos del Señor podamos tener claro de que la desobediencia y la fidelidad es importante delante de Dios. Nosotros no podemos, siendo hijos del Señor, desobedecer a su palabra, ni andar nuevamente en los viejos rudimentos de la vida donde Dios nos los sacó y nos hizo ahora resplandecer, dice su palabra, entre las tinieblas. Porque antes vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad, pero vino la luz a nosotros y nos sacó de aquella oscuridad donde vivíamos en forma vana. Pero hoy tenemos la palabra del Señor escrita y ellas son las que nos dan las directrices de cómo debemos mantener nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. A pesar de que hoy vivimos un mundo totalmente revolucionado, totalmente distinto, porque hoy, ¿no es cierto?, hay una tecnología, hay distracciones, muchas distracciones. Quizás nosotros queremos imitar al mundo en nuestra vida cotidiana, pero Dios nos dice que Él nos apartó del mundo. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de encarnecedores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. No andaba en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que ha meditado en su palabra de día y de noche. El Señor nos ayude para que seamos aquellos hombres fieles delante de Dios. Dice, y tiene una recompensa, por supuesto, este sacrificio o este deseo, este anhelo de caminar junto al Señor. Dice que todo lo que hará va a prosperar. Entonces muchas veces nosotros sufrimos aprobios, necesidades, es porque no estamos realmente muy apegados a la palabra del Señor, la escuchamos, pero no la obedecemos. Entonces, y dice que la fe viene por oír, el oír la palabra de Dios. Entonces, cuán importante que hoy nosotros atendamos a los principios que Dios estableció para su iglesia. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Moisés tuvo que padecer. Su castigo fue el no poder disfrutar, ¿no es cierto?, de aquella tierra prometida que Dios había apartado para el pueblo de Dios. Y Jonás fue otro hombre que era un profeta, que era un evangelista. Dios lo llama y le dice, ve a este lugar, a Nínive, a predicar y que se arrepienta, ¿no es cierto?, de sus pecados. Y este varón, ¿qué es lo que hizo? Tomó otro camino, tomó un barco, fue a otra ciudad
pero como para el Señor nosotros no podemos escondernos del Señor. Él dice que tomó, ¿no es cierto?, ese barco, hubo una tormenta y luego dentro del barco se dieron cuenta de que este varón estaba ahí durmiendo y echaron suerte y cayó sobre él, lo echaron al mar y lo tomó una ballena, lo pescó, estuvo 3 noches y 3 días dentro del estómago de aquella ballena. ¿Y a dónde cree usted que lo fue a vomitar? A la playa de Nínive. Y ahí tuvo que él obedecer a lo que Dios le había mandado. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos vivir un evangelio propio, un evangelio fácil, un evangelio donde no hay restricciones, donde no hay santidad, donde no hay fidelidad, donde no tenemos obediencia a las cosas que se nos mandan. El Señor nos ayude. Por eso es que es importante. La condición para poder entrar al reino de los cielos, ¿no es cierto?, es que seamos obedientes, que seamos fieles a nuestro Dios. El Señor puede, después no nos quejemos, porque cuando nos diga, y entonces nos va a declarar, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, mire, siendo Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo obediente, dice la palabra de Dios, y vino a perfeccionarse, vino a ser autor de la vida eterna para darnos a nosotros salvación. Él se obedeció, Él se humilló, lloró y estuvo en una condición humana igual que nosotros. Él siendo Dios, siendo todo Dios y todo hombre, padeció como hombre, pero se mantuvo su fe inquebrantable y obedeció a lo que Él se le había enviado, a lo que vino a este mundo para darnos luz y para darnos, ¿no es cierto?, esta esperanza de vida que Dios tiene para con nosotros. El Señor busca siervos fieles. ¿Y cómo va a encontrarnos? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que ponernos en las manos al Señor para que ciertamente el Señor necesita este tipo de personas. En Corintios habla, ¿no es cierto?, de hombres de que Él necesita encontrar administradores que hagan la voluntad del Padre y que podamos, ¿no es cierto?, buscarle a Él por sobre todas las cosas. La obediencia al Señor es un requisito para poder entrar al cielo. Sin obediencia y sin santidad, nadie verá a Dios. El Señor nos ayude para que tengamos, ¿no es cierto?, este anhelo de poder permanecer resguardado por la mano poderosa de nuestro Dios. Que el Señor pueda tocar nuestras vidas, nuestros corazones, y podamos permanecer bajo el alero de nuestro Dios, confiando plenamente en que lo que usted y yo hagamos, lo estamos haciendo para poder llegar a esa eterna vida que Dios tiene prometido para todos los que creamos y hagamos la voluntad del Padre. El Señor nos ayude. Él es el autor, ¿no es cierto?, de la eterna salvación para todos los que obedecen, dice su palabra. El Señor siga añadiendo bendiciones para usted y para mí, y que quizás es dura, es difícil, pero no imposible. Con la ayuda del Señor todo lo podemos hacer. Ahora voy a bendecirlos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel. Esta, Señor, permanece y permanecerá para siempre. Tú nos riges de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Permite, oh Dios, que esta tu palabra sea un motivo de bendición, un momento de reflexión en nuestras vidas, y que tú estás mirando nuestro salir, nuestro caminar, nuestro sentar y nuestro hablar. Señor, tú conoces nuestras vidas, no podemos engañarte a ti. Señor, tú lo sabes todo, y a ti queremos darte toda la gloria y todo el honor. Gracias, Señor. El Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Que la paz del Señor esté en sus hogares y sea muy bendecido. Que el Señor les bendiga. Amén.